Muy bien, aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir las Escrituras en Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 25. Antes de comenzar con el verso 25, desde el primer versículo, el capítulo 6 de Juan es sin desperdicio. Antes de continuar, le doy la bienvenida a Evelyn y a Susi, que nos visitan de Italia. Norma, que has vuelto, bienvenida. Los recibimos con un fuerte aplauso, hermanos, a ustedes. Susi y Evelyn, Susi la hija de Dorita y Nelson, con Evelyn la nieta. Bienvenidos, hermanos queridos, muy bienvenidos. El capítulo 6, le decía, de Juan es maravilloso porque es todo rico el capítulo 6. Y comienza hablando de esa multitud que estaba en aquel lugar y donde había una multitud y el Señor les dice en un momento, hay que darles de comer a la multitud, denle de comer. Señor, imposible, hasta ahora está todo cerrado y es imposible darle de comer a todos. Y Felipe dice, Señor, hay alguien ahí que tiene solo 5 panes y 2 pececillos, ni siquiera 2 peces, 2 pececillos chiquititos. El Señor dijo, tráiganmelo, dio gracias por los alimentos, los repartió y sobraron 12 canastas de alimentos. 12 canastas de alimentos. Y la multitud, escuche bien, lo iba a hacer rey a Jesús. ¿Qué le parece? Dice que Jesús se retiró porque la multitud lo quería proclamar rey. ¿Por qué? Acto seguido, en los versículos siguientes, el Señor, el barco está navegando y el Señor le aparece a los discípulos caminando por el agua. Otra de las versiones, otro de los evangelios, dice que los discípulos se asustaron, pensaban que era un fantasma y quedaron impactados. El Señor sube, está con ellos. Va nuevamente a tierra y cuando va a tierra la multitud le dice, te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Estábamos desesperados buscándote. Y dice así el versículo 25, y hallándole del otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Diga conmigo, os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, que era Él, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la verdad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ustedes me buscan porque comieron. ¿Dónde estaba Jesús? Te estábamos buscando por todos lados. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Esto pasa. Ustedes comieron y me buscan por esto. Qué tremendo que el que no conoce al Señor y el que ve algunas cosas del Señor, siempre se va a preocupar por lo inmediato. Por lo inmediato. Lo primero que va a hacer usted cuando termina el culto y se vaya a su casa, hoy domingo a la tarde, noche, va a llegar a su casa y se va a preocupar por lo que va a cenar. Alguno tal vez haya cenado antes de venir y ya hasta mañana no come nada. Pero lo normal es que alguien ya se preocupe por lo inmediato. Y está bien, vamos a llegar con hambre. Y está bien. No tiene un problema con esto el Señor. El problema lo tenemos nosotros con el orden de Dios. El orden de Dios. Siempre el ser humano tiene problema por lo inmediato. Es esto, es lo mío, es esto, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Y cuando uno ve que es lo mío, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y estamos preocupados y afanados de cosas que hay que solucionar, pero dejando en un segundo término para ocuparnos primero del Señor, para que el Señor pueda ocuparse del resto. Cuando usted da gracias por los alimentos, ¿da gracias por los alimentos cuando come en su casa o no? Yo quiero creer que sí. O lo pone en el plato y ¡rácate! Gracias, Señor, por esta comida que me has dado. Gracias por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero orar más, ore más. Procure que no se le enfríe, pero dé gracias al Señor por esos alimentos que tiene, que le ha dado el Señor. Pero después tengo que ir en forma inmediata a lo eterno. Tengo que ir a lo que me da valor a mí, que es lo que me va a sostener a vos y a mí, que es lo que nos va a sostener, que es su palabra, su consejo, el tiempo que estamos con Él. ¿Por qué creen ustedes que el Señor estuvo 3 años y medio con los discípulos que después fueron los apóstoles? Los estuvo preparando, los estuvo formando, porque no entendían nada, los discípulos estaban como estaban estos, que lo buscaban a Jesús para hacerlo rey, no el rey, el Hijo de Dios, sino el rey terrenal, porque habían multiplicado los panes y los peces. Era esto. ¿Qué es lo que ves cuando ves al Señor? Señor, tu provisión para mi trabajo. Señor, tu protección para mi hijo.
Señor, que me paguen esto, Señor, que haga esto, Señor, que dame esto, Señor, mi salud, Señor, mi... Tengamos cuidado que un día el Señor no nos diga, me buscás porque comiste. Porque los panes y los peces que comieron esa multitud fueron a parar luego a la letrina, hermano. No fueron a otro lugar. ¿Que fue un milagro? Absoluto, total. Pero el milagro más maravilloso era que el Hijo de Dios, que el que iba a entregar su vida en la cruz por los que estaban ahí hace 2000 años, era Jesús. Ese era el milagro más maravilloso. Cuando dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y acá comenzó la definición del Señor. Trabajen por esta comida, no por la que perece, por la que nos lleva a la vida eterna, que nos llega a comprender al Señor, que nos lleva a entender al Señor, que nos lleva a madurar, a crecer, que nos enfrentamos con las Escrituras y nos damos cuenta que hay habitaciones de nuestra casa que están con las puertas cerradas, herméticas, porque no queremos que el Señor entre ahí y le decimos, Señor, entra en el living, como les decía durante el culto. Señor, entra no entres al baño, Señor, no entres en aquella habitación. No, el garaje está revuelto. No entres. Y lo dejamos entrar en un lugar. Y el Señor dice, trabajad por la comida que lleva a cosas eternas. Gran parte del mensaje del Señor iba a esto. Cuando habla del sembrador, salió a sembrar, dice, parte de la tierra, parte de la semilla cayó entre la calle, otro entre las espinas, otro entre las piedras y otro en buena tierra. Y les tuvo que explicar a los discípulos qué era lo que quería decir. En la calle vendrán las aves y la comerán, las espinas va a brotar, pero los problemas de la vida la va a ahogar. La que cae entre las piedras no va a tener profundidad y ante la menor dificultad no tiene raíz y va a morir. Y una parte cayó en buena tierra y tuvo fruto a 30, 60 y a 100 por uno, que es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía. Fruto a 30, 60 y si fuera 100 por uno, mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Que el de 30 no sirve? Claro, sirve, pero mejor a 100 por uno. Que ninguna de las palabras del Señor caigan en el costado del camino, entre las piedras o entre los espinos, sino que pueda caer en buena tierra. Y si ustedes hoy están acá es porque quieren que la semilla caiga en buena tierra, que la puedan atesorar, anunciábamos antes durante los anuncios. Mañana comenzamos con algo por Zoom de los primeros pasos en 2 horarios para hacérselo fácil a todos, 1:30 de la tarde y 20 horas, para que todos los que quieran puedan entrar. Queremos saber, queremos investigar, queremos por dónde va. ¿Para qué? Para que tomemos el alimento correcto. Hermanos, después ocurren cosas como las que ocurrieron con la pandemia que tuvimos, y hubo gente, hermanos, que no sabían para dónde salir corriendo. O vienen las dificultades y la fe, la dificultad tumba las vidas, vuelcan las vidas, porque no hay profundidad. Dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida me la encuentro frente
a la enseñanza y a la palabra de Dios. Cuando voy a las Escrituras me doy cuenta y que no tengo que mentir. Porque el padre de mentiras, por ejemplo, es el diablo. Y cuando yo miento, que le digo a alguien una mentira, estoy mintiendo, casi que me hago hijo del diablo, que es el padre de mentiras. Lo mismo pasa con el engaño, lo mismo pasa con la duda, lo mismo pasa con cada una de los frutos de la carne, y a veces abundan en nosotros simplemente porque no tenemos luz. Pero yo voy a los cultos, sí, pero yo escucho, sí, pero ¿y será que tengo que profundizar? Necesito profundizar, necesito conocer, necesito que mi vida sea edificada más y más y más, la cual el Hijo del Hombre os dará, comida que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y cómo vamos a creer si no nos enfrentamos con Él? Y cuando digo enfrentar, no me refiero a pelear, sino a rendirnos a Él, a estar atentos a Él, a estar atentos a lo que va bajando, a la línea que nos va bajando. Y me enfrento con esto y me doy cuenta que va trayendo luz a nosotros. Va trayendo luz. Y va trayendo luz. Si no trae luz, hermanos, es porque me hago el tonto. Es porque no quiero. No, en esta puerta, Señor, no entres, no entres. Como en una oportunidad ocurrió, ¿no? Lo digo con pena, lo digo con tristeza, en una oportunidad, no hace mucho, un hermano dejó de venir a la iglesia, y dejó de venir a la iglesia porque cuando levantaban la ofrenda, los hermanos que levantan la ofrenda, y estaba Luis diciendo, hermanos, en Malaquías dice que si al Señor no le devuelvo mis diezmos, le estoy robando. Y se fue de la iglesia y le dijo a un hermano, ¿cómo va a decir eso? Que el que no devuelve los diezmos le está robando al Señor. Y el hermano le dijo, che hermano, pero es lo que dice las Escrituras. O cortamos la Biblia. No le gustó ni medio. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con realidades. El Señor nos llama a vivir una vida en santidad. Ah, no, perdóneme, pastor, yo en cada puerto tengo una novia. Y bueno, hermano, te va a complicar la vida. Tengo un novio en cada lugar, pastor, ¿cómo hago? Estoy en todas las redes sociales, pastor. Y bueno, hermano, es pecado. La Biblia lo llama pecado. Problema de adulterio, hay problema de fornicación, hay problema a veces de mentira. No en ustedes, en la iglesia en Taiwán, en Corea, o en Italia. Le mandamos todos para Italia. En Mar del Plata no, usted no. Pero es una realidad. Nos enfrentamos con estas cosas, con verdades. Y no, pero ¿cómo decir que le estoy robando? Porque en realidad es por lo escaso. No, nadie lo va a ver, y bueno, nadie se va a dar cuenta, el Señor se da cuenta, nada menos, el Señor es el que se da cuenta. Esta es la obra de Dios. Dice, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto y el Señor los para y dice, no, mi Padre les dio ese pan. Y ahora les mandó
el pan de vida eterna, que era Él. Era Él. El pan de vida eterna. No se vaya, solo estoy bajando. Ahora vuelvo a subir. El pan de vida eterna. Es interesante porque no lo leí, pero si no se hace muy largo en la prédica. Todo el capítulo 6, después de estos versículos, el Señor les dice a todos los que escuchaban que había que comer su cuerpo y beber su sangre. Después de decir que Él era el pan de vida, después de decir que había que aprender de Él, que había que ser discipulado, todo esto en un momento dice que había que comer su cuerpo y beber su sangre. Y todos los que estaban ahí, que era una multitud, empezaron a decir, está diciendo que tenemos que comer un cacho de carne de Él y beber su sangre. Y los discípulos empezaron a decir, nos vamos. Los discípulos que estaban cercanos a Él, no los 12, y se empezaron a retirar. Se empezaron a retirar. Y el Señor les tuvo que decir, ustedes también se quieren ir, y ahora se los dijo a los 12. Nadie abría la boca. Y Pedro, que no entendía demasiado bien por dónde venía todo, porque había visto mucho, de pronto ve que le da de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces, Jesús caminando por el agua, luego les habla del pan de vida, después del pan de vida le dice que Él era el pan de vida, y después le dice que había que comer de Él y beber su sangre. Era mucha información, hermano. Era mucha información. Todas, ahí en poco tiempo. Mucha información. Si quieren 1 día, 2 días, 3, mucha información. ¿Ustedes quieren irse también? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué le estaba diciendo? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿A quién vamos a ir? Pero era muy fuerte que le estuviera diciendo, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. ¿Se imaginan que yo les diga a ustedes, hermanos, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre? Me da miedo, tengo miedo que me coman de verdad. De verdad. No les diría esto porque les tengo miedo. Pero Jesús les dijo esto, lo amaban, era el Mesías, sabían que era el Cristo. ¿Quieren irse? La respuesta de Pedro fue la correcta, de alguien que había comprendido que Jesús era el pan de vida eterna y alguien que había comprendido que tenía que trabajar por el alimento, no el que perece, el que va a la letrina, el otro alimento que es el que permanece para vida eterna. Vida eterna. Hermano, se necesitan vidas sólidas. Y la iglesia lo que tiene que hacer es consolidar esas vidas. ¿Para qué? Para que no preguntemos siempre lo mismo. Para que no oremos siempre por lo mismo. Porque lo que tenemos que comprender que no es por nuestra necesidad, que no ronda todo alrededor de nuestra necesidad, sino que todo ronda alrededor del Señor. Del Señor. Es verdad que tenemos que ocuparnos de Él. Y Él se ocupa del resto. Y Él se ocupa. ¿Por qué? Porque nos ama. Cometemos errores y a veces vamos a cosechar, perdone que lo diga, el fruto de nuestros errores. Yo voy a dar un ejemplo, me va a permitir mi hermano, yo voy a dar un ejemplo. Un hermano en un momento usó una calefacción y usaba 5 calefacciones eléctricas
y le vino una boleta amplia, abultosa, y la tuvo que pagar porque no sabía que iba a consumir tanto sus estufas. Y la tuvo que pagar. Y no dijo ni pío. El Señor lo bendijo, proveyó para que lo pueda pagar, le abrió la ventana de los cielos, lo bendijo por lo que viene, porque él pudo comprender ahora cómo eran las cosas de los consumos. Pero fue el fruto de golpe de que uno dice, bueno, no, es que yo pensé que la luz era como, yo también pensaba que era hace como 2, 3 años, no, ahora está carísima. Y ahora uno prende algo y te lo cobran, ¿no? Te lo cobran. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida. Pero cuando uno tiene los elementos correctos, el concepto correcto y trabaja por el fruto que tiene relación con las cosas eternas, el concepto cambia. Cambia. Porque voy a procurar crecer acá. Si yo no procuro crecer acá, van a pasar 10 años y voy a estar igual. Van a pasar 20 años y voy a estar igual. Y voy a tener 50 años de creyentes y voy a estar exactamente igual. ¿Cómo voy a estar? Chatito, bajito. Es como cuando uno hace un avión de papel para alguno de los nenes, cuando uno hace para jugar. Mirá el avión y uno lo tira el avión y los aviones de papel que hacemos nosotros hacen así, vuelan un poquito y enseguida caen. Cuando uno hace de madera balsa, ya vuela un poquito más. Ahora cuando uno hace uno con motor y lo lleva a las pistas, como esos que tienen ese hobby, y ya vuela, y algunos vuelan 100 metros de altura, 150 metros de altura. Pero ya cuando uno maneja un aeroplano de verdad, ya vuela de verdad. Y cuando es piloto de una aerolínea, ya vuela, ya cruza los continentes. Y la pregunta es, ¿cuánto querés volar vos? ¿Con qué querés volar? ¿Con el avión de papel? ¿Con el de madera balsa? Es lindo, pero hay mejores. Y es lo mismo. Nos encontramos con las realidades del Señor. ¿Y por qué tenemos que conocer estas realidades? Para ubicarlas a las enseñanzas del Señor hasta en el punto correcto que va. Y digo esto porque aun cuando el Señor liberaba endemoniados y sanaba enfermos, no es esto el centro. Y a veces estas realidades y verdades del Señor, porque el Señor sana y nosotros tenemos testimonios preciosos de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, sanando hermanos y obrando con poder. Lo que el Señor quiere es que vayamos un poquito más y que pongamos ladrillos sobre nuestra vida para que podamos permanecer en Él, podamos crecer, podamos tener el orden espiritual que el Señor quiere que tengamos y que cuando entra en nuestra casa, porque Él está en nuestra casa, Él está en nosotros, de acá no se va, pero que pueda entrar en todas las habitaciones. Y si el Señor quiere entrar en una habitación dudosa, que el Señor entre y la ordene. Y la ordene. O nos lleve a nosotros a ordenarla. Y la ordenamos. Pero esto es orden en Dios. Capítulo 6 de San Juan. Yo te invito a que hoy cuando llegues a tu casa lo leas todo. Te va a llevar un par de minutos, nada más. Pero ese capítulo, el Señor habló de su cuerpo y de su sangre. Y que había que comer de Él. Y que había que beber de Él. ¿Quién? Todos. Todo el que discierne que en espíritu es el cuerpo del Señor, todo el que discierne
que en espíritu la copa es la sangre del Señor. Y miren hasta una enseñanza que uno debe tenerla clara. A mí a veces me llama la atención cuando viene gente nueva a un lugar que uno sabe que son del Señor y vas a participar de la cena del Señor y hay gente que por ahí no participa. No, y tengo que arreglar primero unas cosas, porque si no estaría comiendo indignamente, comiendo para mí, bebiendo para mí, juicio y condenación. Y entonces encuentran la mejor manera y dice, no participo. Entonces ellos en sus fueros íntimos dicen, qué espiritual que soy. No, soy espiritual. No soy como el otro que se apuró. Y es todo lo contrario. El Señor nos invita a comer y a beber. Dignamente, ¿qué es? Que donde estoy le pido perdón al Señor. Le digo, Señor, tú sabes que perdóname por esto. Perdóname. ¿Y usted qué cree? Que el Señor se pone al lado tuyo y dice, no te perdono. No comas. No. El Señor te dice, claro que te perdono. Y si uno tiene un problema con un hermano, antes de venir a participar, tendría que ir y pedirle disculpas al hermano y pedirle perdón y decirle, perdóname que te ofendí, perdóname que hice esto, perdóname que te peleé por esto, perdón, es arreglarlo. ¿Y qué va a hacer el otro? Te va a perdonar y uno va a comer dignamente. El camino del Señor es maravilloso. Es para que caminemos con sencillez, con fe, pero crecidos. Yo estoy seguro que el ejemplo que daba de la electricidad, más de uno le habrá pasado, que hace un tiempo usaban las estufas eléctricas y ya ahora no las usan eléctricas, porque no comen vidrio. ¿Por qué? Porque no quieren pagar boletas gigantes. Y vemos cómo hacemos. Calefaccionamos con la salamandra, o vamos regulando el gas, nos abrigamos adentro de casa, una camperita, antes de acostarnos, que se caliente todo un poquito más, apagamos la calefacción, nos acostamos y una vez que estamos adentro ya no hace frío, estamos adentro de la cama. Y todo va cambiando, se va adaptando. Hermanos, que podamos tener mucha luz. El Señor nos la deja, Él es el pan de vida. ¿Lo tomamos o lo dejamos? ¿Crecemos o nos estancamos? Esto fue un común denominador permanente con el Señor. Siempre me llamó la atención cuando habló de aquel joven rico. Se encontró con un joven rico y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer qué me falta para tener la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los mandamientos, ama a tu prójimo, todo. Y en un momento le dijo, bueno, todo esto lo hago, le dijo el joven rico. Y el Señor le dijo, bueno, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Dice que el joven era tanto lo que tenía que se fue triste. El Señor, ¿ustedes creen que les dijo a todos, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Se lo dijo a él porque no era un joven generoso. Era un pibe que tenía serios problemas y que su Dios era el dinero. Su Dios era lo que tenía y no estaba dispuesto a dejarlo. Tengamos cuidado con esto para que uno no se quede en la mitad de camino. Cuando lo vio al joven rico, dice, lo miró y lo amó. Lo amó, lo invitó. Vendé todo lo que tenés y seguime. Imagínense que al endemoniado gadareno
Cuando lo liberó, el endemoniado gadareno quiso seguir a Jesús. Le dijo, voy a ir con vos. Y el Señor dijo, no, no vengas conmigo. Ya estuviste endemoniado un montón de tiempo lejos de tu familia. Anda a tu familia a darle testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No le invitó a seguirlo. Pero cuando el Señor nos invita a seguirlo, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Saben, David decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esto lo decía en función a lo que le ocurre a Israel cuando reparten las tierras, cuando entran en la tierra prometida, y cada una de las tribus les tocaba una porción de tierra, y cada una de las tribus decía, bueno, a mí me toca todo esto, a mí me toca de acá para allá, y el otro decía, de los de Judá decía, a mí me toca de acá para allá, y al otro allá, y Benjamín acá, y cada uno tenía su provincia. Y David, tomando esta misma frase, dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él estaba diciendo, mi porción, como los levitas, decía, mi porción es el Señor. Mi porción es el Señor. Mi porción no es el auto. Mi porción no es lo que voy a comer. Mi porción no es... Nuestra porción es el Señor. ¿Sabes quién sostiene tu vida? No soy yo tu pastor. No es el grupo de oración de la iglesia. El que sostiene tu vida es el Señor. El que auxilia tu vida es el Señor. El que te pone bajo sus alas es el Señor. El que te llena de favores y de bendiciones sin que lo merezcamos es el Señor. Por eso aprendamos a crecer en el Señor. Que a medida que pase el tiempo uno diga, caramba, esto yo no lo entendía, hoy lo entiendo. ¿Saben la cantidad de temas, la cantidad de veces que hubo hermanos que venían a preguntarme, Abel, no entiendo esto de los ministerios, ¿cómo es? Abel, no entiendo esto de la cena, ¿cómo es? Abel, no entiendo cómo es esto de la liberación. Abel, no entiendo esto de los diezmos, ¿cómo es? Y pasa el tiempo y en un momento te dicen, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Ahora esto lo entiendo. Es como cuando uno ve a un niño y te dice de chiquito, yo quería ser piloto de avión. ¿Sabes? Yo tenía 8 años y yo decía, yo cuando sea grande voy a ser piloto de avión. Piloto de avión. ¿Qué? Después terminé el primario, terminé el secundario. Dije, ¿qué piloto de avión? Cuando uno le dice, quiero ser médico, y cuando se da cuenta que tiene que ser médico y tiene que estudiar, y sí, no, pero no me gusta la medicina, y no me gusta estudiar. En el Señor pasa exactamente lo mismo. Si uno busca lo inmediato del Señor, y ya estoy terminando, lo inmediato, me gusta dar ese ejemplo, es como cuando uno dice, me voy a tomar un café. Y agarra una cucharita de Dolca, café Dolca, y lo pone en un vasito y lo pone azúcar, el que le pone azúcar o sin azúcar, le pone el agua caliente y dice, me tomo un rico café. Estás tomando el desecho de todo lo que sobra del café mezclado con un montón de cosas. No estás tomando un café de verdad. El que toma un café, el que dice, che, es molido, mirá el grano. Cuando uno va a una cafetería y dice, me da un café, es café molido. Café, de verdad. En lo espiritual, y termino, pasa exactamente lo mismo. Está
en tu mano poder comprender, poder crecer, poder esperar en Dios, poder saber. Dice el libro de Proverbios que el sencillo, que es lo que muchas veces la gente malinterpreta, y dice, yo soy sencillo, dicen algunos. Yo soy simple, dicen otros. Simple. Usted sabe que dice en el libro de Proverbios que el simple es el que cae en el hoyo. En el primer hoyo que hay, se cae ahí. ¿Por qué? Porque es simple. No fue formado, no fue preparado, no fue informado, no fue ayudado, no fue discipulado, o no quiso ser informado, o no quiso ser discipulado, o no quiso, y después uno ve lo que ocurre. ¿No es lo que pasa en la educación? Mire lo que pasa en la educación, con el primario, con el secundario, los que tenemos años, y alguna vez, acá se le cayó el almanaque a Abel, está hablando que el pasado era mejor. No, pero la realidad es que en nuestra época los chicos en el primario sabíamos multiplicar, en segundo grado, tercer grado sabíamos todas las tablas, y nos sentaban nuestros padres y nos enseñaban a multiplicar la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7. Enseguida llegamos al 9 por 9 en 81. ¿Y qué estábamos? En segundo o tercer grado. Sabíamos leer. Ponga a un chico a leer hoy, de quinto grado, póngalo a leer un libro y se le va a caer todo, hermano. ¿Por qué? No, es la educación, un espanto. ¿Por qué? ¿No será que nos desentendimos? ¿No será que no le prestamos atención? ¿No será que no le estamos enseñando a los chicos a leer, a pensar, a darle información? ¿No será que en lo espiritual nos está pasando esto? Que no nos pase esto con lo espiritual, con los hijos, a los que tienen hijos chiquitos. Denle información, enséñenle, cómprenle la Biblia infantil, que la lean, que sepan por dónde va la cosa, que sepan. A mí me gustaba, antes lo hacía cuando participábamos de la Cena del Señor. Traía algún chiquito de 4 años, lo traía y le decía, decime, ¿qué es esto? Y la criatura de 4 años me decía, el cuerpo del Señor Jesús. Y traía la copa de vino y le preguntaba, ¿qué es esto? Otro nene de 4 o 5 años, ¿qué es? ¿Qué tipifica? La sangre del Señor, te acordarás, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Para qué? Para informarlos bien, para enseñarlos bien. Porque aun cuando sean viejos, si les enseñamos la palabra de Dios, dice en el libro de Proverbios que no se van a apartar de la palabra de Dios. Tremendo. Hablamos de los niños. ¿Qué tal los adultos? Yo los invito con ternura, con amor, el que quiera, nadie está obligado, pero yo los invito a formarnos y a estudiar un poquito más. ¿Para qué? Para no tener dificultades, para tener herramientas para enfrentar la vida, el mundo espiritual, para no vivir únicamente por el alimento que perece, por estar preocupado por lo otro que nos va a ayudar a ser grandes. Como hay muchos hermanos que son grandes de edad en la iglesia y uno los ve firmes como un roble, con un montón de necesidades como cualquier otro mortal, pero en lo espiritual tienen una firmeza que para cada problema natural tienen una respuesta espiritual. Eso es ser hombres y mujeres que edificaron su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Está el otro que edificó la casa sobre la arena, y vino el temporal, vinieron vientos, y quedó un gran derrumbe. Pero los que edifican la casa sobre la roca, hermanos, esos van a permanecer y permanecen para siempre. Amén. Le damos un aplauso al Señor.